días. Leonardo Fernández Acosta, del Diario Comercial. La pregunta es para el ministro Ibáñez. Recién hablaba de que van a permitir con protocolos el funcionamiento nuevamente del sector hotelero. El sector hotelero que tiene al menos un 30% de hoteles que ya se han cerrado definitivamente, que se han presentado en quiebra o se han fundido. Hay otros hoteles que han sacado el préstamo ATP para el pago del 50% del sueldo, que este mes tienen que empezar a pagar la primera cuota y ni siquiera han podido abrir. Lo podrán hacer el lunes con, básicamente las dificultades que esto implica. El sector de los gastronómicos, que hasta el momento no le han aceptado o no han convenido ningún tipo de protocolos para su reapertura, también en una situación de crisis terminal. Y sobre esto, bueno, los datos que nos daba el ministro, o que nos da el ministro habitualmente, de la merma en cuanto a la recaudación fiscal provincial y a la recaudación fiscal nacional, que repercute directamente en la coparticipación. Cuando se habla de esfuerzo mancomunado, digo, es el sector privado el que ha sufrido, saliendo del punto de la salud, los perjuicios, los mayores perjuicios de esta pandemia, digamos, y no así la administración pública, como digamos que recorte en la coparticipación y también en los ingresos por rentas no ha afectado, digamos, los sueldos de los ministros, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí ha significado un cero absoluto en los ingresos de estos rubros y de varios otros rubros. Sumado a esto, el día jueves se ha aprobado en la legislatura una modificación del Código Fiscal en donde se le sacan beneficios del 20% a aquellos que entren en situación de morosidad y se implanta un sistema de riesgo fiscal, es decir, aquel que se atrase va a perder determinados beneficios y va a tener determinadas también sanciones. Por eso también hablaba del gremio hotelero, que es justamente uno de los que va a empezar a sufrir esta ley en cuanto se promulgue, y veía que también se referían a las cooperativas, que tienen grandes dificultades para cobrarle al Estado lo que les debe, y que también no van a poder pagar, digo, esta situación de identidad fiscal positiva, porque si no se está al día, porque si se está moroso, por si se tiene una calificación negativa, no se puede acceder a un certificado libre de deuda. Las cooperativas atrasadas, en este caso, que son proveedoras del Estado o que brindan servicio al Estado, no van a poder tener el certificado libre de deuda y van a ser sujetos de retenciones. Con todo este resumen, lo más acotado posible, digo, la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha pensado en ningún momento en esta situación de crisis absoluta de la parte privada en un plan de moratorias, moratoria de deudas fiscales provinciales, en una prórroga de los plazos, en una moratoria también para pagar la luz, para pagar el agua, que ha aumentado, y básicamente en contrasentido ha aprobado una ley en donde hay mayor rigurosidad respecto del Código de Falta. Gracias. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Pero trataré de ir respondiéndole. Con respecto al Estado, es cierto que no sufrimos lo que puede haber sufrido quien tiene la actividad comercial cerrada, pero la merma en la recaudación, indudablemente del Estado Nacional y del Estado Provincial y de los municipios, en el primer semestre ha sido muy, pero muy grande. Nuestros recursos presupuestados cayeron. Entonces, es cierto que hay actividades, fundamentalmente las actividades que todavía no han podido abrirse comercialmente o industrialmente, que va a haber que articular si las medidas que tenemos no alcanzan, pienso algunas otras, pero no hay forma hoy en día de poder posiblemente auxiliarle en todos los que necesitan. Con respecto al cierre de los hoteles, no tengo esos porcentajes en nuestra provincia, pero indudablemente que la apertura de las puertas le va a permitir una actividad comercial restringida, pero va a permitir actividad comercial. Con respecto a las leyes que dictó la legislatura, no son leyes de persecución a nadie, no inventamos nada nuevo, es decir, no creamos un impuesto. Hay una inquietud sí generalizada, que es la que usted señala y que es la que nosotros estamos estudiando dentro de nuestras posibilidades de recursos, que es la de implementar con el tiempo alguna moratoria para estas actividades que indudablemente no han podido hacer frente al pago de sus tributos porque no estaban en condiciones, ¿no? Y
creo que había una pregunta final. Con respecto a los servicios públicos, para dar un ejemplo en el tema del servicio eléctrico, nosotros hemos determinado dentro de las facultades que tiene cada una de las provincias, hemos determinado que las personas más sensibles en el tema de poder no pagar la tarifa de la luz, los sectores más vulnerables, como normalmente se les llama, son aquellas 64.000 familias aproximadamente en Formosa que están dentro de lo que se llama la tarifa social. Y si el municipio, si la provincia hace el esfuerzo también de abonar la masa salarial, de abonar el aguinaldo, de abonar el aumento, el esfuerzo que también le podemos pedir a quien recibe eso, que por favor pague la tarifa de los servicios públicos, porque también detrás de una distribuidora eléctrica, detrás de una empresa de agua potable, hay muchos trabajadores y hay muchas familias que están todos los días y que su ingreso depende del pago de los servicios públicos. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, pero... No, la tarifa eléctrica no ha aumentado. La tarifa eléctrica, además, no la fijamos nosotros, la fija Camesa, ¿no? Bueno, de las cooperativas, vos manifestabas inclusive que hay algunas cooperativas que no cobran, habrá que atenderlo puntualmente. De las cooperativas que yo puse, por ejemplo, 2 ejemplos, pero no porque se me ocurrieron esas 2, están cobrando normalmente. Puede haber alguna cooperativa de servicio que no esté cobrando, puede haber, no digo que no. Y fíjense además el programa de apoyo a los cooperativistas. Fíjate que es una asistencia muy importante porque hoy son 6.500 pesos, pero de acá a 2 meses son 16.500 pesos para cada cooperativista. Ahora, es cierto que esa cooperativa tiene que reunir requisitos mínimos que establece el Estado Nacional para poder percibir este beneficio. Pero es un beneficio muy interesante. Para cada socio de cooperativa, hoy 6.500 pesos y la posibilidad después de los 16.500, ¿no?